da el Señor a nosotros. ¿Cuántas horas, cuántos días? Y nosotros solamente el domingo le dedicamos 2 horitas al Señor, mucho 3 horitas algunos, para decirle: Señor, aquí estoy. Señor, qué bonito venir a alabarte. Y cuando nos gozamos en la presencia del Señor, el tiempo se va volado. Y uno quisiera extenderlo más y extenderlo más, pero a veces no se puede. Así que nos vamos a gozar en el Señor. Lo primero que tiene que hacer usted es: olvídese del reloj. Usted agarre aire y piense en las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Aleluya. Piense de que, imagínese de que en esa tarde Dios tiene una palabra para usted, para su vida. Amén. Y que usted ha esperado. Muchas veces vamos al médico. ¿Cuántos han ido al médico alguna vez? Ustedes son muy sanos, no van al médico. Pero a veces vamos al médico y lo esperamos 2 horas. ¿Y cuánto dura el médico viéndonos a nosotros? 3 minutos. Y a mí me lo ponen y me lo quitan y después me preguntan cómo era. Y ni me acuerdo. Fue tan rápido la visita del médico que uno no se acuerda, ¿verdad? No se acuerda. Y nosotros en esta tarde estamos ansiosos de recibir una palabra de revelación, una palabra de vida, una palabra de esperanza. ¿Por qué no esperar un par de minutos para ver si esa palabra, palabra quizás es la que estabas esperando hace mucho tiempo? Esa palabra no son las palabras de cualquier hombre, es la palabra del Dios soberano sobre todas las cosas. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos se animaron ya? ¿A cuántos se les fue el hambre? Aleluya, es temprano. No sean así. Vamos a ir al libro de los Salmos. Salmo 139. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie una vez más? Salmo 139, vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Cuando todos lo tienen, por favor, me dicen un amén. 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 Yo leo el 1 y usted lee el 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Algo es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si tuviera los cielos, allí estás tú. Y si en Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, Aún aquí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no se cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Alex, ora por esa palabra, por favor. Amantísimo Dios, Padre de gloria, te damos muchas gracias porque tú, Señor, has sido el que nos has traído a este lugar, Padre, porque quieres bendecirnos. Y esta es la manera en la cual tú te vas a glorificar en nuestras vidas a través de esta palabra. Te pedimos, Señor, que con tu doble unción derrames sobre el pastor y que por su boca salga esta palabra, que llegue a nuestros corazones, Padre, y haga lo que tú has determinado hacer en nuestras vidas en esta tarde, Señor, que recibamos con gozo cada palabra que salga de su boca, porque es palabra que nos va a dar vida y vida en abundancia. Levanta al que está cautivo, Señor, libéralo.
El que está oprimido, Señor, dale libertad, poderoso Dios. Y al que no te conoce, que en esta tarde sea la tarde de su salvación para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos creyendo que así tú has de hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Los seres humanos no podemos escapar de la presencia de Dios, de ese Dios que nos ama. Cuando dicen amén a eso. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, no puedes escapar. No podemos escapar. Aleluya. Yo creo que ustedes queden con ese pensamiento. No podemos escapar del amor de ese Dios maravilloso que nos ama. El lidiar con diferentes problemas de las personas en crisis es uno de las cosas más difíciles para un ministro, para un pastor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos lidiando con los diferentes problemas, la problemática que tiene la iglesia, tienen nuestros hermanos, todas estas cosas se van quedando en nosotros y nos afectan de una manera u otra. Porque todos tenemos en algún momento crisis en nuestra vida. Y a la persona, y es lo correcto, que primero acudimos es a nuestro líder espiritual. Amén. Es algo un poco difícil cuando llegan problemas de diferentes índoles, crisis social, espiritual, sentimental, mental, legal, marital, crisis de salud. Y hay infinidad de crisis que puedan llegar. Y muchas veces nosotros nos sentimos afectados por esto. Pero no me malinterpreten. Aunque es un honor ayudar a la gente en su momento de dolor, uno se identifica con el sufrimiento y el dolor que están pasando, y eso no lo podemos evitar, somos humanos. Y lo peor es que en ocasiones nos sentimos impotentes al no tener una respuesta o una solución inmediata para esa persona que está siendo atribulada. La gente en crisis, en esos tiempos de pandemia, en esos tiempos de enfermedad, en esos tiempos de desempleo, en esos tiempos difíciles que estamos viviendo, hay mucha gente en crisis. Y las personas que se encuentran en crisis, nosotros como ministros, digo nosotros porque aquí habemos más de uno, como ministros nosotros vamos identificando a personas con crisis, porque estas personas comparten ciertas características, y muchas veces es bueno mencionarlas porque hay gente en crisis que no sabe que está en crisis, y cuando se da cuenta que está en crisis y levanta la mano para pedir ayuda, ya está demasiado hundido en su problema, y por eso es que a veces no los vemos más en la iglesia. Pero esas veces quitan su número, se van, ya no quieren escuchar nada de nadie. Cuando se dan cuenta han perdido a su familia, su trabajo, su relación con Dios primeramente, y eso desencadena una serie de eventos en su vida. Y por eso es bueno que nosotros identifiquemos los tipos de crisis, o cómo reacciona la gente, o cuáles son las características de una persona en crisis. Lo primero que empieza es con la negación. Empieza la persona con negación. ¿Qué negación? Comienza a decir que no está en crisis. Hay una característica de del drogadicto o del alcohólico. La primera característica de un alcohólico es que no reconoce su problema. No, yo puedo controlarme. No, si yo dejo el licor en el momento que yo quiero, yo dejo la droga en el momento que yo quiera dejarla, dejo la droga. A ver, yo controlo la droga. No, mijo, la droga te controla a ti.
Es una negación, es el principio de una persona en crisis que se niega a decir o aceptar que está pasando por un momento de crisis. Niegan la realidad. Una persona en crisis niega la realidad. Niega a aceptar lo que está ocurriendo en su vida. Y muchas veces hay muchos, podría hablar de esto durante mucho rato, porque hay muchos síntomas. Alguien dijo una vez, si quieres saber cómo tú eres, pregúntale al que vive contigo. A tu esposa, a tus hijos. A la suegra no le pregunten, a los demás. Aprovecho que no está aquí. Porque así realmente nos damos cuenta. Muchas veces estamos en crisis. Muchas veces estamos provocando. Nosotros somos los que provocamos la crisis en nuestra vida. Pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de eso. Lo segundo es la culpa. Es común que esta gente tenga, o estas personas, o nosotros, porque todos pasamos por esto, tengamos un sentimiento de culpa, pensando que sus crisis son producto de su conducta o de su inacción, de lo que no están haciendo. La crisis es producto de lo que yo hice, o de lo que estoy haciendo, o de lo que no estoy haciendo. Y ¿sabe qué? Algunas veces tienen la razón, como le dije. Algunas veces ellos tienen la razón porque sus acciones pasadas, en verdad, han causado los problemas actuales. Mucha gente está en crisis de salud porque no se cuidaron, porque no se dieron cuenta de que están comiendo mal, de que están comiendo de una manera desordenada, porque no estamos haciendo ejercicios. Y todo el mundo me vuelve a ver a mí porque estoy gordito, ¿verdad? Muchas veces nos quejamos y le echamos la culpa a otros, sabiendo que somos nosotros los culpables, porque ayer yo debía haber hecho unos cambios en mi vida y no los hice, y hoy estoy en momento de crisis en mi vida por no haber hecho esos cambios. Llámesele como ya se le llame. Pude haber tratado mejor a mi esposa, a mis hijos, y no los traté de la manera correcta. ¿Y qué pasó? Me dejaron solo. Ahora estoy pasando una crisis en mi hogar. ¿Qué fue el producto de esa crisis? Los cambios que yo debía haber hecho en mi vida y no lo hice. El primero fue aceptar. No acepté que yo estaba en crisis. Una negación. Ahora el sentimiento de culpa me hace caer en una crisis más fuerte todavía. El otro es la soledad. Porque una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la otra. Nunca acepté de que yo estaba en crisis, de que necesitaba ayuda espiritual, ayuda psicológica, ayuda médica. Entonces lo que hice fue que me sentía bien conmigo mismo. Esto me llevó a estar en un estado de soledad, al ver como mi familia me dejaba, como iba perdiendo a mis amigos. Una persona que está en soledad siempre tiene un común denominador. Quienes sufren de esto piensan que todo el mundo los ha abandonado, cuando son ellos los que se han apartado de los demás. No vino el hermano del cual estamos hablando, ¿verdad? No vino. Y todo esto nos lleva a un punto, el deseo de salir corriendo, deseo de escapar. Personas que desean huir de la realidad. Una cosa lo va llevando a otra, y a otra, y a otra. Se llega el momento en el cual se sienten de que están atrapados y quieren salir corriendo. Quieren huir. Usted los ve que ya no llegan a la iglesia, ya no estudian, ya no quieren hacer nada. Se encierran en sí mismos. Y ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, la juventud está encerrada en eso mismo. ¿Por qué? Porque ha ido decayendo de paso en paso. Da tristeza de ver cómo los muchachos están metidos en el teléfono 24/7.
Van a trabajar porque tengo que ir a trabajar. Y aún en el trabajo están así. Y si no, está jugando Nintendo día y noche, encerrados ahí. Tenía un amigo, un compañero de trabajo, 35 años. Solamente tuvo una novia y fue virtual, imagínese usted. Ese pobre muchacho no tenía vida. Y todavía sigue en eso mismo. ¿Por qué? Porque siempre se encerraba. Él no conocía más que su cuarto. La computadora y el cuarto. Dice, yo tengo muchos amigos en todas partes del mundo. Así, ¿cuál de ellos le va a dar para que tome café? Ninguno. Un café virtual, dice el hermano. Café virtual. Se encierran. Porque una cosa va llevando a la otra hasta llegar el momento en que me siento solo. Y comienza a venir sobre nosotros algo que se llama depresión, porque todos me han abandonado. A reuniones ya no van a reuniones. Hay cultos en la iglesia, no van los cultos de la iglesia. Hay reuniones de la familia, ya no quiere ir a las reuniones de la familia. Ya no quiere asistir a nada, no quiere hacer nada, pero me siento, ahora todo el mundo es culpable, todo el mundo me ha dejado, todo el mundo me ha despreciado. Ahora yo me siento todos contra mí. Porque nunca reconoció su problema. Nunca reconoció que tenía un problema y que necesitaba ayuda. Usualmente esa gente cuando se sienten así encerrados y llegan hasta el punto de la soledad, van a pedir ayuda ya ahí. Y ni siquiera es pedir ayudas, van a comentar lo que ellos creen que tiene que ser. Y si la otra persona dice, no, es que usted está equivocado, eso no es así, entonces no, dice, es que usted no me entiende, y se va. A usted no les ha pasado eso, ¿verdad? Qué triste. Desean escapar, desean salir corriendo, desean salir y que nadie los detenga. Ir a un lugar donde nadie los conozca, dicen, pero llegan a ese lugar y es peor todavía. Porque les tienen paciencia a los que están a su lado, que lo quieren, que son su sangre, su familia, pero cuando a un lugar donde nadie lo conoce, entonces ahí es donde está el verdadero problema. Llegan hasta una edad adulta donde no tienen a nadie. Ya perdieron a su esposa, a sus hijos, su hogar, y llegan a un estado en el cual llegaron a viejos y no tienen nada. No son nada. Porque nunca reconocieron que en su vida había un problema y que necesitaba ser erradicado ese problema en su vida. Y en el plano espiritual se encuentran con que hay un silencio de Dios en su vida. Porque hasta Dios le echan la culpa. Dios me ha abandonado, dice. Dios me abandonó. La palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos creen eso? Amén. La palabra de Dios nos dice que el Señor hizo una promesa de que estaría contigo todos los días hasta Él. Y empezamos nosotros, cuando estábamos bien, sabíamos Señor, y hablamos con Él y lo teníamos ahí. Y poco a poco fuimos haciendo las vueltecitas como las del reloj. Y nos quedamos viendo para otro lado. Y se nos perdió el Señor. Señor, me has abandonado. Y comenzamos a decir, el Señor me abandonó. El Señor no me escucha. Yo no sé qué pasó el Señor conmigo. El Señor está ahí, en el mismo lugar. Pero tú fuiste el que fuiste poco a poco dando vuelta. Al no aceptar que tenía problemas en tu vida. Y que solamente es a través de Cristo que nosotros podíamos arreglar esos problemas. Cuando usted está en crisis, su dolor no lo deja usted discernir la presencia de Dios en su vida. Usted siente solo. Y de verdad que se debe sentir bien solo. Porque usted no puede discernir, usted no puede darse cuenta que Jesús está a su lado. No lo puede ver. Y comienza a hacer cosas que lo van alejando. Dios está en el mismo sitio. Es usted el que va haciendo así poco a poco. Va haciendo un abismo. Va haciendo
un espacio entre Dios y usted. Y usted cada día más le echa la culpa a Dios, y cada día más nosotros comenzamos a pensar de que Dios nos ha abandonado. Y por eso cuando nos encontramos en esa estancia, estamos en una soledad total. Es por eso que sentimos a veces tanta soledad. No es porque Dios te haya abandonado, sino porque nosotros nos hemos alejado de nuestro Señor. Como parte de la crisis, cada persona tiene, o tiene más bien, cuando estamos en crisis, ya sea una crisis económica, o una crisis de salud, o una crisis sentimental, venimos llorando delante, Señor, Señor, y comenzamos a hacer promesas a Dios. Y comenzamos a decirle, Señor, si tú haces... ¿Sabe cómo se llama eso? Chantajear al Señor. Si tú me haces esto, Señor, yo te prometo. Si tú me haces, si tú me traes a mi esposa otra vez y a mis hijos, yo te prometo, Señor. Y lo peor de todo del caso es que muchas veces, el 98% de las veces no cumplimos la promesa que le hicimos al Señor. Amén. Están asustados, ¿verdad? Muchas veces no lo cumplimos. Comenzamos a negociar con Dios. Mira, Señor, mira, ya te voy a hablar claro, Señor, porque yo soy así un hombre de negocios. Si tú me traes a fulana, yo entonces voy a hacer tal cosa. Ofreciéndonos nosotros votos al Señor, haciendo promesas para intentar remover la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Esas promesas y esos votos no funcionan. Por el contrario, nos distraen. Esos votos te distraen a escuchar la voz de Dios en tu vida. Esas promesas esperando, Señor, mira, ahora yo lo que voy a hacer. Haces tanta bulla pensando en esto que te distraes y no escuchas la voz de Dios cuando Dios te está hablando. Porque quieres hacer tu voluntad y no que se haga la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros nos volcamos hacia Él, que nosotros nos volvamos a Él, que nosotros le sigamos a Él y que escuchemos lo que Él tiene que decirnos. Pero cerramos nuestros oídos y comenzamos a renegar y a decir, el Señor me ha abandonado. Ore, pastor, usted que está más cerca de Dios, porque a mí no me escucha. ¿Le han dicho eso alguna vez? Ore, hermano, usted que está más cerca de Dios. Y da tristeza porque lo llaman a uno a veces llorando. Y no está lejos de la realidad. No es que Dios esté más cerca de mí, sino que yo me acerco más a Dios. No es que Dios se haya alejado de ella, de esa persona, sino que esa persona se ha alejado de Dios. Santo es el Señor. Yo sabía que se me iba a poner así tristes, así. Olvidamos a veces que Dios no busca ni necesita de nosotros el favor o los sacrificios de nosotros. Dios no lo necesita. Señor, si tú me haces esto, porque yo necesito 50,000 pesos. Si tú me haces esto, Señor, yo te prometo. Aunque me cuesta mucho, pero yo lo hago. Y comenzamos a prometerle, el Señor no necesita tus sacrificios. El Señor no necesita tus votos. El Señor no necesita tus promesas. No la necesita Dios. Eso no va a volcar la voluntad de Dios. Porque Dios sabe quiénes nosotros somos. Olvidamos que Dios no busca. Y Dios necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. No fue Dios quien envió a su Hijo Jesucristo para sacrificarse por la salvación de toda la humanidad. Él fue quien lo dio. La persona en esta condición se enfrenta al silencio de Dios. Se hunde en su crisis y en su depresión. Se encuentra en un momento de soledad. Yo sé que a ustedes no les gusta, no nos gusta a nosotros que nos confunden y que nos digan cosas así.
Y creemos, no, es que eso no le sucede, eso no nos sucede a nosotros. Eso le sucede a todos, no sucede a todos. Todos tenemos un momento de crisis. ¿Y para qué viene usted con eso, pastor? Porque eso es para otra iglesia. El Señor sabe a dónde manda la semilla, riega la semilla. Allá usted, si usted acepta la semilla. Porque en algún momento, si usted no está en crisis hoy, quizás lo va a estar mañana. Quizás hoy estamos en victoria, pero mañana, ¿quién le puede decir a usted que no va a estar en crisis? Y esta palabra es para que nosotros entendamos que necesitamos tener armas en el momento que llegue la crisis a nuestra vida. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Pastor, mejor volvamos al texto que estaba bonito. El salmista que entona el Salmo 139, usted lo puede discernir aquí, es una persona en crisis. Los primeros versículos no está a nosotros, nos está a nosotros expresando a una persona que ha intentado escapar de la realidad de su dolor. Sin embargo, cuando se detiene a meditar, dejando por un momento la pena, el sufrimiento, el dolor que hay en su vida, y ahí es donde yo quiero llegar. Cuando ese hombre se detiene y comienza a meditar, cuando deja de pensar en todo lo que él quiere, que necesita, que sus hijos, que su casa, que su carro, que su salud, que todo lo demás, cuando él se olvida de todo esto y se olvida de que él es una persona sola y abandonada y desanimada y qué sé yo, que cuántas otras cosas, nosotros venimos delante de la presencia del Señor. En ese momento él puede discernir la presencia de Dios en su vida. Ahí en el versículo 6. Él comienza a discernir, wow, aleluya. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La comprensión del conocimiento de Dios lleva a reconocer el alcance de la presencia de Dios. Cuando dicen amén a eso, comprendemos entonces que la presencia de Dios nos rodea. Eso fue lo que hizo este hombre. Comenzó a comprender que la presencia de Dios le rodeaba. Santo es el Señor. Bendito el nombre de Jesús. En el 7:12 dice que no pudo escapar de la presencia de Dios. Está a mi lado, está detrás, está enfrente. El Señor está conmigo. El Señor nunca me dejó. Yo fui el que creí que el Señor me había dejado, pero Él siempre estuvo ahí esperando por mí. En el momento de la desesperación, en el momento del problema, en el momento de la crisis, en el momento de la enfermedad, cuando todo el mundo se me vino encima. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, Jehová te recuerda. El Señor nos vuelve a prometer, nos promete una y otra vez. Cuando nosotros comenzamos a ver estos pasajes y comenzamos a meditar en ellos, comenzamos nosotros a entender. Porque se nos vienen pasajes de la palabra de Dios a nuestra mente. Y el Señor dijo esto y esto y esto. Fue para fortalecerme en el momento en el cual yo estaba pasando por la crisis. ¿Por qué el Señor hace esto? Porque Él me ama. Aleluya. Los seres humanos no podemos escapar de la presencia de Dios, de ese Dios maravilloso que nos ama. Cuando dicen amén. Amén. No podemos escapar del amor de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Díganlo con toda confianza, que es para ustedes, ese salmo es para ustedes. Porque de tal manera pasaje.
que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Digámoslo una vez más, pero bien fuerte, que lo oiga ya Félix. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. es el amor de Dios en acción, hermano. Es el amor de Dios por usted. No hay acción humana que pueda cancelar el amor de Dios por usted. No hay acción humana que pueda cancelar el amor tan grande que Dios tiene por usted. No hay nada que pueda hacer usted, aleluya, para cancelar el amor de Dios por usted. Ni siquiera usted. Dios te seguirá amando. Dios te sigue esperando. Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén. Aleluya. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Le dije el tema, ¿verdad? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Le dije el tema, ¿verdad? Santo es el Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? Santo es Dios. Esa es la pregunta del salmista. Esa es la pregunta que usted y yo también debemos hacernos en todo tiempo. ¿A dónde me iré de su presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré para huir de la presencia de Dios? Cuando nosotros tenemos eso presente, ¿sabe qué? Eso nos detiene a nosotros de pecar. Eso nos detiene a nosotros de alejarnos de Él. Eso nos detiene a nosotros de ser infieles al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a ser infiel sabiendo que Él está presente en todo momento con nosotros. Cuando el hombre le es infiel a la mujer al hombre, cuando la mujer o el hombre no están presentes, ¿verdad? Pero Dios está presente en nuestra vida todo el tiempo. Aleluya. ¿A dónde escondernos del amor de Dios? Pregúntese. ¿Dónde me voy a esconder yo del amor de Dios? ¿Dónde? La respuesta es muy sencilla. Nunca podrás escapar de la presencia de Dios. Nunca podrás escapar de la presencia de ese Dios que te ama. Porque no anda detrás de ti con un látigo. Es un Dios de amor que te ama. Bendito sea el nombre del Señor. No queremos escapar de ese Dios. No hay nada que usted pueda hacer para cancelar el amor de Dios por su vida. Lo único que podemos hacer es reconocer la presencia y el amor de Dios. Ese es el primer paso para salir nosotros de una crisis, de cualquier crisis que podamos tener en nuestra vida. Si quieres salir de la crisis en la que te encuentras, tienes que empezar por reconocer de que Dios te ama. De que Él está ahí por ti. De que Él te quiere sacar adelante. Gloria a Dios. Muchas veces nos olvidamos de eso. Entonces el Señor nos manda otro pasaje de la Biblia y otro pasaje de la Biblia. Y en un canto el Señor nos está hablando, pero nuestros oídos como que el enemigo nos los tapa para que nosotros no escuchemos el mensaje que Dios nos está dando. Estamos en crisis y nosotros nada más lamentándonos por nosotros mismos. Y el Señor nos está hablando porque lo estamos cantando y lo cantamos de manera automática en la iglesia. Estamos cantando que el Señor está ahí, que Él es nuestra salvación. Y no lo queremos entender. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y es donde el Señor nos habla una vez más y nos dice: yo te estoy esperando. En el momento de la crisis que tú estás pasando, yo quiero que tú entiendas que yo estoy al lado tuyo. Lo único que tú tienes que hacer es algo muy importante. Dice, si tú te humillases.
Aleluya. Si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado. Aleluya. Escúchelo con el corazón, hermano. Escúchelo con el corazón. Si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y oraren y hablaren conmigo, dice el Señor, si ustedes hablan conmigo, lo que yo estoy esperando, así como ustedes dicen que invocan mi nombre, pues yo estoy esperando que hablen conmigo. Dios me ayude, Dios nos ayude, pero eso no significa invocar el nombre del Señor. El Señor espera que hablemos con Él de una manera como nosotros esperamos hablar con nuestro mejor amigo, con el Padre nuestro. Santo es Dios. Y buscar en mi rostro. ¿Cómo buscamos el rostro del Señor? ¿Cómo nosotros buscamos el rostro del Señor? El Señor dice, tenemos que, primero yo quiero que ustedes se vuelvan hacia mí. Ustedes me han dado la espalda y por eso están en crisis. Lo único que necesita es volverse hacia mí. Yo estoy ahí todavía. Humíllate delante de mi presencia, dice el Señor. Humíllate. ¿Qué significa humillarse delante de la presencia del Señor? Reconocer de que yo estoy en crisis, de que yo necesito de Él, de que yo no soy nada sin Él, porque la palabra de Dios lo dice así, que fuera de Él, lejos de Él, apartado de Él, nada puedo yo hacer. Entonces reconocer que yo no soy nada si Dios no está conmigo. Aleluya. Reconocer que he pecado, reconocer que me he quedado en el camino, reconocer que le he echado la culpa a Dios sabiendo que yo soy el culpable. Ahora reconozco esto. Aleluya. Y oraren y hablarán conmigo. Humíllate, habla conmigo. Busca mi rostro. Conviértete. ¿Qué es convertirse? Es pasar de un estado a otro, dice la hermana. Aleluya. Conviértase de sus malos caminos a sus buenos caminos. Entonces, cuando usted haga todo esto, cuando ustedes cumplan con todos estos requisitos, iglesia de Dios, cuando ustedes hagan todas estas cosas, entonces yo oiré, yo escucharé desde los cielos. Les escucharé desde los cielos. Cuando dicen amén. Yo no sé si usted se alegra, pues yo me alegro. El Señor me está diciendo, vuélvete a mí, habla conmigo, que yo te voy a escuchar. Clama a mí, que yo te responderé, dice el Señor. Entonces yo escucharé tu clamor desde los cielos y perdonaré tus pecados. Y sanaré tu tierra, sanaré tu casa, sanaré tus hijos, sanaré a tu cónyuge, sanaré tu trabajo, sanaré todo lo que esté a tu alrededor. Amén. Eso lo haré yo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces te multiplicaré, como lo hizo con Job, siendo fiel. Le dio todo, le dio todo. Aleluya. No dice que se lo arrebató al diablo, dice el hermano el miércoles. No digo que se lo arrebató al diablo para dártelo a ti de nuevo. No, Dios te volvió a dar algo nuevo. ¡Aleluya! Y te dio más de lo que tenías. Eso es lo que dice el Señor aquí. Entonces, cuando tú te hayas arrepentido, cuando tú busques mi rostro, cuando hables conmigo, entonces en ese momento yo te voy a dar todo nuevo. ¡Aleluya! No se pongan contentos, la esposa se queda. Todo lo demás nuevo. Santo es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que nos pongamos en pie.